Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Si hiciéramos una búsqueda en Internet de la palabra biodiversidad, seguramente encontraríamos mapas rebosantes de color y fotografías de las especies más icónicas de cada país. Tal vez nos cruzaríamos con la lista de los lugares que poseen mayor riqueza de plantas y animales, o quizá hallaríamos cifras alarmantes sobre la pérdida de esas formas de vida. Después de dicho ejercicio, ¿creen que sería más fácil definir a la biodiversidad? El episodio de hoy lo dedicaremos a este concepto, tan complejo y cambiante como indispensable para nuestra supervivencia. Con ese objetivo hemos invitado a Enrique Martínez Meyer, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero antes de iniciar el viaje, hagamos una escala en las noticias sobre el clima global. Una máquina del tiempo climática acaba de ser liberada por la NASA. Se trata de una plataforma en Internet donde es factible apreciar las variaciones que ha sufrido el clima de la Tierra a lo largo de los años, desde 1884 hasta nuestros días. Al ingresar, se puede ver a detalle cómo se han modificado los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, el aumento del nivel del mar y la disminución del permafrost en el Ártico. Estos datos interactivos se suman a las advertencias que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático ha hecho desde 1990 en torno a la quema de combustibles fósiles. Si no adoptamos medidas urgentes, nos dirigimos en este mismo siglo a un mundo 3.2 grados Celsius más caliente respecto a la era preindustrial, con algunas de las ciudades más importantes sumergidas y con millones de personas afectadas en todos los rincones de la Tierra. La Cumbre del Clima, o COP27, celebrada en Egipto, tuvo su cierre extemporáneo el pasado 19 de noviembre, con varios avances pero también retrocesos. En la opinión del periodista ambiental Tim Schauenberg para Deutsche Welle, el mayor éxito de las negociaciones entre casi 200 países fue la creación de un fondo de pérdidas y daños. Esta decisión histórica busca que las naciones más responsables de la crisis del clima compensen a aquellas que poco han contribuido y que, sin embargo, padecen los peores impactos. Los detalles sobre quién paga, cuánto y a quién se analizarán en 2023 durante la Cumbre 28 en los Emiratos Árabes Unidos. Por otro lado, la principal crítica a la COP27 fue la falta de consenso sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual aleja la posibilidad de mantener el aumento de la temperatura del planeta en 1.5 grados Celsius, como establece el Acuerdo de París. Unas 10.000 pescadoras del Tigert en la costa de Marruecos arriesgan sus vidas todos los días recolectando crustáceos y otros productos del mar para el sostén de sus familias. De acuerdo con ONU Mujeres, las integrantes del grupo tienen entre 45 y 60 años de edad y cada mañana recorren 10 kilómetros hasta llegar al pie de los acantilados donde realizan su labor, equipadas apenas con un balde, una cesta, un cuchillo y solo en algunos casos un par de botas. Ellas han heredado un oficio basado en el conocimiento y cuidado de la naturaleza. Sin embargo, en la última década han sido testigas de la alteración del ecosistema provocada por el cambio climático. Para hacerle frente a esta situación, las pescadoras están incorporando prácticas sostenibles. Por ejemplo, en lugar de emplear leña para cocinar los crustáceos que luego venden en la carretera, muchas ya optan por las cocinas solares, contribuyendo así a la mitigación del calentamiento global. En los últimos años, la humanidad ha estado envuelta en varias emergencias paralelas: una pandemia global, el calentamiento acelerado de la Tierra y la pérdida de biodiversidad. Esta tercera crisis suele pasar inadvertida para la mayoría de las personas, pese a que probablemente es la más difícil de controlar. Podemos diseñar vacunas y tratamientos contra las enfermedades infecciosas. En cierta medida, es posible adaptarnos a los cambios en el clima.
Pero en lo que respecta a la diversidad biológica, aún no somos capaces de resarcir la extinción de una especie, ni mucho menos sustituir los servicios que nos dan los ecosistemas. El aire que respiramos depende de la biodiversidad, la comida y los medicamentos que ingerimos son biodiversidad, y la economía de los países se sostiene en la biodiversidad. De hecho, más de la mitad del Producto Interno Bruto mundial está anclado a la naturaleza. Y por si esto fuera poco, el 70% de las sustancias que ayudan a combatir el cáncer, que hoy por hoy representa la primera causa de muerte, son productos que vienen de la naturaleza o bien están inspirados en ella. Esas cifras indican que el desarrollo es imposible si no cuidamos de la biodiversidad, pero pareciera que hemos entendido lo contrario. Entre 1970 y 2018, la abundancia de población de animales silvestres cayó en promedio 69%. Además, 3/4 partes del medio ambiente terrestre y 66% del marino han sido alterados por acciones humanas. Incluso las variedades locales, así como las razas de plantas y animales domesticados, se están reduciendo, deteriorando o desapareciendo. La evaluación global más importante acerca de este tema fue publicada en 2021 por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Ahí se enlistan las 5 causas directas del problema. 1. Los cambios de uso de suelo y mar. 2. La explotación directa de organismos. 3. El cambio climático. 4. La contaminación. Y 5. La introducción de especies exóticas invasoras. Contrarrestar dichas amenazas demanda, por supuesto, acciones de conservación. No obstante, por sí solas, medidas como incrementar el número de áreas naturales protegidas no alcanza para un rescate antes de 2050. Al mismo tiempo, es urgente cambiar nuestro modo de producir y consumir, de gobernar y de financiar la biodiversidad. Cuidar y restaurar la diversidad biológica requiere de una inversión de $824,000 millones. Sin embargo, los esfuerzos actuales solo llegan a $143,000 millones. Con el fin de cerrar esta brecha, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó en 2012 el mecanismo BioFin, el cual ha beneficiado a más de 40 países. El 2022 es una gran oportunidad para potenciar y mejorar ese tipo de iniciativas, pues del 7 al 19 de diciembre, gobiernos y representantes de 192 países se reunirán en Montreal, Canadá, en el marco de la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU, COP15. Acordarán objetivos globales para detener la pérdida de biodiversidad y garantizar en 2050 una vida en armonía con la naturaleza. El término biodiversidad proviene del vocablo griego bios, que significa vida, y de la palabra latina diversitas, que quiere decir variedad. Fue acuñado a finales de los 80s por varios especialistas como una contracción de diversidad biológica y pronto su uso se extendió al público general. Pero, ¿qué significa con exactitud? Tradicionalmente, cuando uno habla de biodiversidad, lo primero que le llega a uno a la cabeza es el número de especies que existen en la Tierra, ¿no? O sea, todas las formas, las expresiones de vida, y esa es una forma de la biodiversidad, ¿cierto? Pero no es la única. Es toda la riqueza que existe en la manifestación de vida, desde los genes hasta los ecosistemas. Por lo tanto, cada uno de nosotros es también parte de la biodiversidad. Dentro de una sola especie existe variación genética, ¿no? Tú y yo somos diferentes porque nuestros genes tienen cierta variación. Eso es biodiversidad. Asimismo, la biodiversidad se manifiesta en los otros niveles de organización de la naturaleza. Un ecosistema, por ejemplo, la selva, no nada más se cuentan especies, sino las interacciones entre las especies que conforman comunidades de plantas, animales, hongos, etc. Eso es biodiversidad, y su expresión, digamos, más amplia, pues es la biosfera, ¿no? Es decir, toda la vida en conjunto, en armonía con el ambiente no vivo, una suerte de ecosistema global en el que está inmersa la humanidad y que enfrenta un momento crítico. Y al decirlo de esta forma, no es con el sentido alarmista, sino
a través de la información científica que se ha generado, nos hemos dado cuenta que estamos en un momento decisivo en el rumbo que puede tomar la biodiversidad en el futuro próximo. La vida en la Tierra tiene una historia de 3.500 millones de años y en todo ese periodo no se había expresado de manera tan diversa como lo hizo hace un siglo. Porque la vida se ha ido construyendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, conforme más pasa el tiempo, más manifestaciones de vida hay. Sin embargo, a raíz de las actividades humanas, y la relación que mantenemos con la biodiversidad, de verla como que está allí, que nosotros tenemos el derecho y el privilegio de extraerla, de utilizarla a nuestra conveniencia, esto ha provocado una enorme crisis de biodiversidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos en un proceso de pérdida acelerada de biodiversidad. Nos estamos acabando a la biodiversidad que existe en el planeta. Muestra de ello es que al menos 1 millón de especies de animales, plantas e insectos se encuentran en peligro de extinción según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de las Naciones Unidas. Depende en qué ambiente nos coloquemos, los factores más importantes son diferentes. Por ejemplo, si nos vamos al océano, a los mares, la sobreexplotación de especies, la contaminación, son los factores más importantes que están causando la pérdida de biodiversidad. Desde luego el cambio climático le está dando un empujón bueno a todo esto, en particular a ciertos ecosistemas, los arrecifes de coral, por ejemplo, ¿no? Si nos fijamos en los sistemas terrestres, ¿no? En las selvas, en los bosques, es la transformación de esos sistemas naturales a sistemas antropizados, es decir, a zonas agrícolas o ganaderas o urbanas, lo que está acelerando la pérdida de biodiversidad. Si nos vamos a los ríos, a los sistemas de agua dulce, es principalmente la contaminación de los cuerpos de agua lo que está acabando con la biodiversidad. En resumen, los seres humanos hemos reducido a décadas un fenómeno de desaparición de la biodiversidad que en el pasado tardó 20 millones de años. Si mantenemos esa tendencia, probablemente hacia finales de este siglo vamos a perder la mitad de los 3 millones de especies que existen, que creemos que existen en la Tierra, o los 10 millones, ¿no? Dependiendo de cómo se cuenten. Pero eso es gravísimo. Se dice que el cambio climático es el mayor desafío de nuestros tiempos. Para encararlo, necesitamos de una diversidad biológica en buen estado, ya que esta puede proporcionar 1/3 de la mitigación con la que se limitaría el aumento de la temperatura global. Gracias por permanecer en Reporte Climático. Hasta aquí hemos visto que la pérdida de diversidad biológica causada por las actividades humanas es innegable desde hace tiempo. Veamos ahora qué es lo que podemos esperar en el futuro cercano. En el casi inmediato plazo, hacia mediados de este siglo, o en el inmediato plazo, hacia fines de este siglo o más adelante, sí, el cambio climático es una de las mayores amenazas para la biodiversidad. Irrumpe de muchas formas que ahorita lo podemos platicar. La pregunta para mí es si vamos a llegar a finales de este siglo con un estado de la biodiversidad en donde el cambio climático en realidad ya tenga un efecto importante, o nos la vamos a acabar antes, ¿no? Ese es el gran problema. El segundo problema es que el cambio climático no actuará solo. Así lo explica Enrique Martínez Meyer. Todos estos factores de impacto sobre la biodiversidad pues actúan en conjunto. No es que actúen de manera aislada, ¿no? Entonces, a la contaminación, a la transformación de los sistemas naturales o a la sobreexplotación se suma el efecto que puede tener el cambio climático, y eso acelera los procesos de degradación. La posible catástrofe no será homogénea. Por ejemplo,
De acuerdo con el Living Planet Index, América Latina es actualmente la región con la mayor pérdida en la abundancia de poblaciones silvestres y pese a ello todavía estamos a tiempo de frenarla. Si lo vemos a nivel planetario, más o menos el 50% de los sistemas terrestres han sido modificados en diferentes grados. Eso quiere decir que tenemos más o menos la mitad del planeta en un estado bastante funcional. Muy bien. El problema pues es que la trayectoria es a seguir degradando. Cientos de científicos trabajan para conocer el estado actual de la biodiversidad, del cambio climático y de los impactos, etc. Y la conclusión de esos análisis es que estamos a tiempo, pero lo que necesitamos hacer es lo que se conocen como cambios transformadores. Estos consisten en modificar radicalmente nuestra relación con la biodiversidad en particular y con los recursos naturales en general. Las prioridades actualmente en términos de intereses para la sociedad humana están dominados pues, por la economía, ¿no? La economía mueve al mundo. Los intereses económicos son los que mueven la dinámica social a nivel planetario. Y si lo vemos a nivel de prioridades, la biodiversidad está 3 escalones abajo. La gran paradoja es que toda nuestra existencia depende de la biodiversidad. El principio fundamental de todo, o sea, de todo lo que hace a las sociedades humanas. Nosotros comemos biodiversidad, nosotros vestimos biodiversidad, nos cura la biodiversidad, nos mata la biodiversidad, es todo. Si nosotros no logramos transmitir este mensaje que necesitamos subir de prioridad a la biodiversidad, la trayectoria no va a cambiar. Y a eso se refieren esos cambios transformadores, que nosotros mismos, individuos y sociedades organizadas, nos demos cuenta que las prioridades tienen que voltearse, pues, ¿no? O sea, que primero está sobrevivir. Y para sobrevivir, lo primero es mantener la biodiversidad en un estado funcional. A la par, hay que ampliar la mirada en torno a los mecanismos que nos pueden ayudar a detener la pérdida de biodiversidad. Hay 2 estrategias principales a lo largo de la historia que se han implementado. Una es esa de focalizar los esfuerzos en especies particulares, incluso en ecosistemas particulares. Y la otra es el establecimiento de áreas naturales protegidas, ¿no? Que son, por su naturaleza, son estáticas. Tú estableces una zona en donde se protege todo lo que hay allá adentro. Eso está bien, eso ha funcionado y eso es, gracias a eso es que todavía tenemos el 50% del planeta en un estado funcional, pero no es suficiente. Vivimos en un mundo cambiante y nuestro enfoque debe ser flexible. Las especies, por efecto del cambio climático, están reaccionando y una de las maneras en que reaccionan es que se mueven de sus sitios de donde normalmente han vivido a sitios en donde las condiciones se están volviendo más favorables o se pierden de sitios en donde las condiciones se han vuelto desfavorables. Entonces están en movimiento las especies. Las especies y los procesos ecológicos y evolutivos, no nada más las especies, ¿no? Es decir, por ejemplo, las interacciones que se establecen entre los grupos de especies que viven en un lugar, unas se van, otras regresan, eso cambia. Si nosotros podemos facilitar que esos procesos naturales se mantengan, esa es una manera de hacer conservación distinta a la actual. Entonces, en lugar de focalizarnos en áreas estáticas, entender cómo pueden ser estos movimientos para proteger rutas de movimiento en lugar de sitios. Además, es importante abrirle la puerta a otros saberes que, pese a no ser hegemónicos, han demostrado su efectividad en el cuidado y uso sostenible de la biodiversidad. Tradicionalmente, como hemos trabajado desde la academia en el ámbito científico, es que nosotros nos acercamos a algún problema y buscamos desde la ciencia la solución del problema. Y no ha sido lo efectivo que quisiéramos. La ciencia transdisciplinaria es
conformar grupos, no nada más de especialistas en diferentes disciplinas, por eso el nombre, dentro de las ciencias, sino fuera de las ciencias. Y esto incluye el conocimiento tradicional, esto incluye a los que toman las decisiones. Es una visión mucho más incluyente y mucho más amplia. Y desde luego promete ser mucho más efectiva, pero allí también es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje de los colectivos de investigación transdisciplinar. Desde la perspectiva de Enrique Martínez Meyer, lo que requerimos es un esfuerzo individual y colectivo inédito. Si los gobiernos los estados, pues, no hacen su parte, no se cierra la pinza, ¿no? Entonces, por un lado es, como individuos y como sociedad civil organizada, tomar conciencia primero. Ese es el primer paso. O sea, esto que estamos haciendo tú y yo ahorita, de comunicar a la sociedad, ese es un primer paso muy importante. Pero no quedarnos en nada más enterarnos de cómo está la situación, sino tomar acciones individuales, ¿no? O sea, es decir, bueno, si yo estoy consciente que esto está sucediendo, ¿cómo me relaciono yo con la biodiversidad? ¿Cómo puedo evitar que las cosas mantengan esa trayectoria? ¿Qué costumbres tengo yo como individuo que están afectando a la biodiversidad de diferentes maneras? Decisiones como el ahorro de energía o la reducción de nuestros residuos pueden hacer una verdadera diferencia. Entonces, si yo me fijo en qué es lo que estoy haciendo, pues soy más consciente de eso. Si me organizo como sociedad civil con grupos que piensan como yo, tenemos la posibilidad de presionar para que esas prioridades de las que yo estaba hablando hace un rato empiecen a cambiar. Pero no van a cambiar si no es desde la política pública, eso yo también estoy convencido. Entonces, ¿cómo hacemos entender a las personas que toman las decisiones de cómo se gestionan los recursos y el territorio en el país, que las prioridades deben de cambiar? Ahí me parece que está, pues, una de las claves más importantes del cambio. La cuestión es que este tipo de ajustes a menudo se tornan lentos mientras la pérdida de biodiversidad avanza contrarreloj. Todavía tiempo, pero el margen de maniobra es cada vez más chiquito. Entonces, si nos esperamos una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, que eso sí está ocurriendo, o sea, los niños y los jóvenes piensan diferente que nosotros los adultos en sentido ambiental, pero a lo mejor estamos retrasando ese proceso, ¿no? Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y les espero la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado.